Te voy a preguntar sobre, tú me vas a decir si es un caso de profesionalización o de libertad, o si es cierto o si es mentira, porque estando yo aquí en Nicaragua, varias personas de varios grupos diferentes de extractos de la sociedad me han hablado puntualmente, y así me lo han dicho, la frase siempre es la misma, de presencia de grupos armados en el norte del país. Pero a mí no me parece, uno, que esté suficientemente documentado, y dos, que el gobierno tampoco esté hablando al respecto. Entonces yo te quiero preguntar si esto es cierto y si no está suficientemente documentado, ¿cuál es la situación? Casualmente, Ismael López hizo por lo menos 2 reportajes en el norte del país en torno a esa situación. Desde hace meses se conoce información y la información se origina por lo que dicen las comunidades, por lo que dice la gente, en algunos casos incluso representantes locales del gobierno que pasaron grupos armados. La policía y el ejército dicen son grupos delincuenciales. Sin embargo, cuando un reportero va al terreno y entrevista a la gente, entrevista a los productores, habla con las asociaciones locales, la gente le dice, yo conozco a ese supuesto líder armado y no son delincuentes, no son robaganados, son personas que se han armado por razones políticas. ¿Tienen razón o no tienen razón? Esa es otra discusión. Aquí hay 2 versiones. Nosotros como periodistas fuimos al norte a presentar esas 2 versiones y hablamos con la policía y hablamos con las comunidades. No hablamos con estos representantes de los grupos armados porque en todo caso están inaccesibles. Esa es una historia que los periodistas estamos obligados a contarla. Yo no me puedo quedar con la versión oficial del gobierno. Algunos representantes de organizaciones de derechos humanos también han documentado este fenómeno y el hecho es que se han producido por lo menos ya más de 2 enfrentamientos en los cuales han habido muertos. En uno falleció un soldado del ejército y en otro fallecieron 2 de los representantes de estos grupos armados. Ya, y por cierto, ¿te parece a ti que el gobierno está haciendo lo suficiente como para combatir o atender ese problema? Yo creo que el gobierno tiene que reconocer que debería de abrirse a escuchar lo que la gente está diciendo. Y hay gente que tiene molestias que se han acumulado, porque en este país se han producido fraudes electorales en el año 2012 en las elecciones locales. Hay gente que reclama que la manera en cómo se otorgan cosas elementales como la cédula de identidad está contaminada por razones de política sectaria. Hay personas que se quejan de que hay labores de intimidación por parte del ejército y la policía en contra de ellos por sus creencias o por sus posiciones políticas. Entonces, el gobierno yo creo que debería de escuchar lo que dicen los obispos, lo que dice el obispo Solórzano de Matagalpa, el obispo Mata de Estelí, el obispo Herrera de Jinotega, de esta zona norte del país, que lo que dicen es hay que dialogar, tienen que buscar un entendimiento. Aquí no se trata, y nosotros como periodistas jamás hemos pretendido justificar ese tipo de actividades, pero son hechos reales y tenemos que documentarlos. Claro. A ver, Carlos Fernando, tú eres periodista, estás en medios de comunicación electrónicos, estás en una medio de comunicación por internet, y ahora en el contexto de la reforma amplia, pero que le llaman ellos parcial, a la Constitución, donde tiene elementos muy específicos respecto de los medios electrónicos, yo te quiero preguntar qué es lo que tú sientes, o qué es lo que tú sabes, o qué es lo que tú ves en estas cláusulas. La primera, las bases de datos y registros informáticos deben permanecer en el país. Tú que eres administrador de esta página de internet o este medio en línea, ¿qué te dice a ti esta cláusula? Yo te puedo decir que el sitio de internet que yo dirijo, que es una publicación pequeña, mediana, yo contrato un servicio a una empresa local que tiene alojado este sitio en algún lugar de Estados Unidos. Es decir, las telecomunicaciones están globalizadas. Ahora, si ese artículo se lee y lo especifican y te dicen las bases de datos relacionadas con asuntos de la defensa nacional, bueno, eso es cosa del ejército, está bien que ellos decidan lo que quieran, pero yo creo que hay una redacción ambigua, hay una redacción elástica que se presta a diferentes interpretaciones. El problema es que aquí no hay debate público. En este país uno quisiera escuchar que el presidente de la República diga he propuesto este artículo por tales y tales motivos, o que lo diga algún representante de él y que se abra una discusión, pero no hay debate. Pero tú que conoces este gobierno, de hecho conoces al presidente de manera personal desde muchos años, ¿tú crees que se haya dejado amplio, abierto o ambiguo
a propósito? ¿O Yo con una creo- intención específica? Yo creo que sí, que existen esas intenciones. Sin embargo, me atrevería a decir que podría producirse en este caso una rectificación. Y te voy a explicar por qué. ¿Para bien o para mal? Para bien. No. Y el motivo es este. Este gobierno solo dialoga con el capital. El modelo de Ortega es muy diferente al de Chávez y al de Correa. Aquí hay una alianza entre el gobierno y el gran sector privado. Este es un modelo político corporativista que propone una alianza con el capital, pero es una alianza en la que, como el estilo del viejo Somoza, le dice al capital: hagan negocios, que de la política me encargo yo. Sin embargo, en temas importantes el gobierno escucha al sector privado. Entonces, el presidente de las cámaras del sector privado dice: no estamos de acuerdo con este artículo. Él está hablando en nombre de Claro y Movistar. Él está hablando en nombre de todos los proveedores de Internet, y dice el presidente del sector privado: porque esto va a ahuyentar la inversión extranjera y la generación de empleo, el gobierno tiene que rectificar. Bueno, en ese caso es posible que el gobierno tome en cuenta esa opinión y modifique y restrinja lo que está queriendo hacer en ese artículo. Claro, algún analista centroamericano, alguien que respetable y que yo respeto mucho, me decía respecto de Ortega que en el tiempo en el que no fue presidente, entre que salió de su primera presidencia y volvió más de una década después, lo que le pasó a él es que se hizo empresario, y eso le cambió toda la perspectiva. Y es empresario de medios de comunicación. Casualmente, en Nicaragua hay 9 canales de televisión abierta. Hay 4 que están en poder de la familia Ortega Murillo. El señor Daniel Ortega no es director de ningún canal, pero sus hijos son directores de 4 canales. Abiertamente. Abiertamente. Juan Carlos Ortega, el otro se llama Maurice, el otro se llama Edmundo, qué sé yo. Y luego hay otros 4 canales que están en control del señor Ángel González, muy conocido en Centroamérica, controla la televisión abierta en Guatemala, que en Nicaragua funciona como una especie de socio del comandante Ortega. Ya. Bien, los puntos de comunicación estatal deberán ser propiedad del Estado. ¿Qué te dice a ti eso? Es algo que puede significar cualquier cosa. También. Me gustaría una redacción específica, concreta, y que por el otro lado el Estado diga si puede administrar aislado de toda la tecnología internacional y las relaciones con otras empresas sus puntos de comunicación. El espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses debe ser controlado por el Estado. Yo creo que la pregunta es: ¿controlado o regulado? El Estado tiene una responsabilidad sobre el espectro radioeléctrico, pero cuando se habla de la palabra control, a mí me parece que es algo que apunta a la discrecionalidad, a un poder sin límite que generaría muchos abusos. Por eso creo que de una u otra manera ese artículo, esa propuesta constitucional va a ser modificada. Claro, pero de cualquier manera, entonces me queda claro por lo que estamos viendo aquí que, a diferencia efectivamente de los otros presidentes progresistas, y voy a tener que hacerlo entre comillas porque hay que hacerlo así, aquí no hay con claridad ni específico límites, etcétera, a la libertad de prensa. Porque aquellos son abiertamente, bueno, simplemente en Argentina acaban de romper el Grupo Clarín, por ejemplo. Bueno, aquí lo que hay es un sistema restrictivo de la libertad de expresión. ¿Hay libertad de expresión en Nicaragua? Sí, sí hay, pero hay represalias, pero hay consecuencias cuando la información puede cuestionar al gobierno, y esas consecuencias y esas represalias a veces ocurren a través de métodos de cooptación económica, en otros casos puede ser por la vía de fuerza o simplemente por la exclusión. Aquí hay una ley de acceso a la información pública que es una broma. Esa ley no se aplica. El gobierno excluye a los medios independientes de sus conferencias de prensa, de sus encuentros, y los ministros y las autoridades del gobierno en cualquier nivel tienen prohibido literalmente brindarle una entrevista a medios independientes. Incluso algunos los han despedido por hacer eso. Al regresar, Yo me fui de ese canal, renuncié en ese canal en protesta, porque yo dije: yo no quiero ser socio de un acto de corrupción de Daniel Ortega.